Ya. Jóvenes, buenos días. Iniciaremos con la clase de hoy con una, quién sabe, considerable demora. Siempre algún justificativo, no es que me haya dormido, ¿no? Y bueno, ayer estuve pensando sobre este material que de alguna manera ya estaba elaborado, ¿no? De la pasada gestión, y eso es lo que ven en pantalla yo había visto, pero no sé. O sea, todo este material los hemos pasado y ahora habría que buscar en los archivos PDF ya convertidos en aquel entonces, ¿no? Y no sé, pues eso, buscar no es una tarea sencilla, en algún lugar tendría que estar eso almacenado. Y busqué en los documentos de esta pizarra virtual OpenWord y no podía encontrar. Y no tiene, pues, simplemente tiene en el lado izquierdo, aquí en esta columna izquierda, donde está a ver, ahí donde está el láser rojo, ahí tiene todos los, en realidad, documentos sería, ¿no? Desde el momento que hemos, por lo menos, utilizado esta pizarra virtual, pero parece que el almacenamiento no es de por vida, parece. En algún momento parece que se va, ¿cómo es? Pues se guarda un tiempo, se va eliminando, no sé cómo es esto, pero yo recuerdo que todo este material en la pasada gestión, para que puedan dar la prueba virtual 1, 2 y 3, se convirtió en archivo PDF y les hemos subido a la plataforma, tendría que estar en la plataforma o ya no estará, no sé. Entonces, no podía ubicar y a eso se debe la demora. Y además, y esto no había estado con nombre, está con una fecha nomás. Yo sé que era en alguna fecha de septiembre, tuvo que haber sido, cuando se inició el segundo semestre. Septiembre o agosto se inició, recuerdan, con alguna demora, ¿no? Por eso de la pandemia. Y entonces esto enseña que de alguna manera hay que tener una libreta de notas y ahí anotar, ¿no? Todos estos eventos con fecha y para poder ubicar, ¿no? No he podido ubicar. Ya, de todas maneras, ahí está, no sé cuántas páginas son. Ya, esto después un poquito yo lo voy a arreglar, estará con rojo. Yo lo voy a hacer un poquito más estético, ¿sí? Y yo voy a ver qué archivos en ese entonces se subió a la plataforma Moodle. Yo voy a ver cómo está. Sí, y si es que hay alguna cuestión, entonces esto lo vamos a un poco mejorar. Ya, entonces, y estaba temiendo de que se pierda esta clase, ¿no? Y no encontraba. Bueno, el que busca siempre halla, ¿no? Entonces no me di por vencido, ¿no? Será poco probable que iba a encontrar. De la segunda, no de la segunda unidad de pensar que sí encontrar, tiene que ser la 1. A duras penas encontré. Ya. Bueno, la unidad de aprendizaje 1 es ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? A pesar de que dice en el contenido de la asignatura matemáticas especiales, Mat 033 para ingeniería química, ecuaciones en derivadas parciales en general, dice, ¿no?
Ya. Bueno, un poquito el nombre, yo lo he modificado, eso no interesa. Ya. Ahí está el objetivo, ¿no? Ustedes pueden leer. Vuelvo a repetir esto un poquito, lo voy a después, para no perder el tiempo, lo voy a configurar un poco mejor, ¿no? Vamos a hacer con rojo, todo eso, ¿no? Sí. Ya, vamos a tener que enviar nuevamente esto, pero ya, ¿no? Y el objetivo, ¿no? Ustedes pueden leer, ahí dice, analizar cualitativamente las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Esto se abrevia, o la sigla sería EDP, ¿no? No las siglas. La abreviatura sería EDP. Ecuaciones en derivadas parciales o simplemente ecuaciones ecuaciones parciales, ¿no? Ecuaciones en derivadas parciales o ecuaciones derivadas parciales. Así serían. Ecuaciones en derivadas parciales o simplemente ecuaciones derivadas parciales, ¿no? Ya. Para poder entender los fenómenos que éstas describen y contribuir a su control y diseño mediante el análisis. Aquí decía que hay un error, ¿no? Mediante el análisis mediante el análisis numérico, ¿no? Y aquí faltaría, ¿no? Y contribuir a su diseño. A ver, no. Para poder entender los fenómenos que éstas describen y contribuir a su control y diseño mediante el análisis numérico, ¿no? Ya. Bueno, está por ahí. Esto, hallar la solución de las EDP, creo que ya está por demás, ¿no? Aquí yo le pudiera adicionar lo siguiente, pero esto lo vamos a un poquito arreglar, ¿no? Podemos adicionar, examinar procedimientos para determinar soluciones particulares de las ecuaciones en derivadas parciales lineales más importantes. Esto es, las ecuaciones que aparecen en muchas aplicaciones, sobre todo en ecuaciones de la física matemática. Bueno, eso lo vamos a un poquito arreglar el objetivo, ¿no? Ya. Más abajo hay otro subtítulo, es introducción, ¿no? En sí, aquí hay un pequeño resumen sobre la importancia de las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Pueden leer, las EDP son el modelo matemático utilizado para describir los procesos que se dan en la naturaleza y en el ámbito de las tecnologías, ¿no? Desde el movimiento de los fluidos hasta el comportamiento de las estructuras. Desde la meteorología hasta la aerodinámica. ¿Sí? Entonces, esto es sobre la importancia de las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Y también se podría decir, pero este ya no lo voy a agregar porque estas pizarras virtuales no son para dar mucha teoría, ¿no? Y podríamos decir que las ecuaciones en derivadas parciales
son el lenguaje algebraico para describir muchos de los fenómenos naturales, ¿no? Estas ecuaciones son utilizadas para describir el electromagnetismo o la flexibilidad de una estructura, ¿no? Ya. Por ejemplo, a ver, voy a tomar un ejemplo que tal vez, bueno, a nosotros tal vez nos interese el movimiento de los fluidos, ¿no? De alguna manera hay una asignatura que se llama en ingeniería química, que de alguna manera cuando apareció o surgió o se la empezó a estudiar, hizo, ¿cómo se llama? Mecánica de fluidos. Estuvo por decir, exacto, estuvo de moda esto, ¿no? En ese entonces. Fenómenos de transportes, ¿no? Estuvo de moda, sí, cuando se dio por primera vez esto. A ver, esto debido de ser por la década de los años 70, tal vez un poquito más antes, ¿no? Y ya, como su compañero dice, ¿no? Fenómenos de transporte, mecánica de fluidos, etcétera, ¿no? Tomamos un ejemplo, por ejemplo, ustedes conocen el embalse de San Jacinto. Ahí está construido un dique, ¿sí o no? Del embalse. Ya, para construir ese dique, con seguridad, ¿no? Los ingenieros, los que han diseñado, tuvieron que haber tratado, ¿no? Con las ecuaciones en derivadas parciales, no las ordinarias, las en derivadas parciales, tuvieron que haber tratado, ¿no? Solamente han utilizado algunos programas informáticos para hacer todos esos cálculos, ¿no? Sí, pero resolviendo ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, tal vez es ejemplo más para ingeniería civil, ¿no? Sí. Ya. Entonces, las ecuaciones en derivadas parciales, mediante el análisis numérico, pudieran ser simuladas en un ordenador, ¿no? Proporcionándonos una valiosísima información sobre los fenómenos estudiados o a describir, ¿no? Ya. Esto en cuanto al objetivo y a la introducción, ¿no? Sí, sobre la importancia de esto, ¿no? Ya. El siguiente punto a tratar es teoría preliminar en sí, que es una ecuación en derivadas parciales, ¿no? Fíjense, ustedes pueden leer ahí. Vuelvo a repetir, este material un poquito lo vamos a arreglar. Esto, o me voy a fijar el material que había subido a la plataforma en aquel entonces. Yo pienso que no debe estar. Pero entre los archivos tendría que estar, no creo que sea borrado. Aquí en documentos, tal vez esté, no sé, pero no creo. Raro es que no haya podido encontrar, no sé. Entonces, yo estoy temiendo de que esta información ya, la que está en documentos de esta pizarra virtual, mucho tiempo no está almacenado. O sea, parece que uno no sabe, ¿no? Y además, como no hay ninguna instrucción sobre el manejo, tal vez haya en algunos videos en YouTube, alguna vez uno encuentra algo interesante.
sobre el manejo de esta pizarra virtual. Tal vez ahí dice, ¿no? De que la información está guardada temporalmente, nomás porque me acuerdo que hay algunos archivos que estaban ahí y ya no están ahí. Parece que para no sobrecargar, no sé, la memoria, no sé, parece que va gradualmente, ¿cómo se dice? O tal vez en la papelera tiene ¿no? Tiene la papelera, hay un comando, eh, bueno, aquí no se ve, ¿no? Aquí arriba, en esta barra, ahí dice la papelera, tal vez esté ahí, no sé, tal vez automáticamente se lo envía y no sé. Recién me estoy dando cuenta de que algunos archivos, no sé, yo me acuerdo que estaban ahí y no los ubico. Tal vez automáticamente estén ahí, no sé. Ya. Entonces, ¿qué son las ecuaciones en derivadas parciales? Las EDP son aquellas que contienen una o más derivadas parciales, por lo que tienen que existir al menos dos variables independientes, ¿no? Repetimos, las EDP son aquellas que contienen una o más derivadas parciales, por lo que tienen que existir al menos dos variables independientes, ¿no? Lo mismo, ¿no? El orden de una ecuación en derivadas parciales es el de la derivada de mayor orden que interviene en la ecuación. Por ejemplo, fíjense, están escritas estas ecuaciones. En ese entonces, creo que me acuerdo, recién nos llegó esta pizarra, no esta pizarra, me refiero a una tableta gráfica para poder escribir, ¿no? Aunque no esté diseñada para eso, simplemente lo hemos tratado de adaptar, ¿no? Por eso se ve así esto, ¿no? Fíjense. Dice, estaba recién, como se dice, tratando de, a ver, la vamos a conectar. A ver, esta misma ecuación, lo vamos a, bien si te lo vamos a arreglar esto, ¿no? Ya para mí es otro trabajo, ¿no? Si uno quiere hacer la raíz de quebrado, a ver si no sale bien. No sale bien. Ya. X por la derivada parcial de z respecto de x más y por la derivada parcial de z respecto de y eso es igual a, no sé, no sale bien esto, respecto de y eso es igual a una variable dependiente z. Ya. A ustedes comparen, bueno, medio que se parece, ¿no? Pero ya está esto un poquito mejor, la que está pintada de azul, ¿no? Sí, ya. Fíjense, aquí hay dos derivadas parciales, ¿no? Z respecto de x, la derivada parcial de z respecto de y, ¿no? Ya, entonces, esta es una ecuación en derivadas parciales. Z es variable dependiente y x e y son variables independientes. Y por eso dice, por lo que
tienen que existir al menos dos variables independientes, al menos. Entonces, vuelvo a repetir, z variable dependiente y x e y variables independientes. Esta ecuación diferencial en derivadas parciales o esta ecuación derivada parcial es de primer orden. La 2, ¿no? A ver, vamos a tratar de escribirlo un poquito mejor. La 2. ¿Cuántos hay de quebrado? Tenemos 3. No, dale, vamos a arreglar esto, no se preocupe. Por esta era la distancia. Y ya. Escribimos. Segunda derivada parcial de z respecto de x más un coeficiente 3. Aquí ya tenemos una derivada parcial mixta, ¿no? Segunda derivada parcial mixta de z, primero respecto de x, aquí respecto de y, más la segunda derivada parcial de z respecto de y. O sea, 2 veces. Un poquito grande, podemos borrar. Ya. Bueno, este material de alguna manera ya debía estar elaborado. Como todo está elaborado ya, ¿no? Pero no sé, entonces nos debí de escribir a la rapidez. Ya. Un poquito mejorado, ¿no? Sí. Un poquito, ¿no? Se parece. Este está un poquito mejor, ¿no? Ya. Nosotros después lo vamos a arreglar. Ya. Vamos a la siguiente página. Creo que la siguiente página estaba en blanco, creo. A ver. No sé por qué hemos dejado espacio, no recuerdo. Ah, ahí está la 3. No sé qué era la cuestión. A ver, vamos a ir a la anterior. Bueno, lo dejaremos nomás para algo que tuvimos que haber dejado, ¿no? Ya. Ahora, hasta la 3. Bueno, la 3 ya. Tal vez se tomó como ejemplo y un poco más largo, ¿no? La 3 es también una ecuación en derivadas parciales, pero ya un poco más compleja, ¿no? Fíjense. A por la segunda derivada parcial de u respecto de x más b por la segunda derivada parcial de u, esta ya sería mixta, ¿no? Primero respecto de x respecto de y, más c por la segunda derivada parcial de u respecto de y, más d por la derivada parcial de u respecto de x, más e por la derivada parcial de u respecto de y, más f por u igual a g de x y. Aquí dice a, b, c, d, e, f, g son funciones de x e y. Y g de x, y es diferente de, digo, si f de x, si g de x, y fuera igual a 0, entonces la ecuación en derivadas parciales es homogénea. Aquí es no homogénea, ¿no? Porque el lado derecho está igualado a una función, ¿no? Entonces, la misma, como se dice, casi la misma clasificación, ¿no? Si hacemos una comparación con las ordinarias, con las ecuaciones diferenciales ordinarias, es la misma, ¿no? O sea, si el lado derecho es igual a una función, entonces es no homogénea. Si el lado derecho es igual a 0, es homogénea.
Ahora, esta ecuación, bueno, ¿cuál es la variable dependiente? Es U. Las variables independientes son X e Y. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? Es de segundo orden, ¿no? Es idéntica la clasificación. Ya. Continuando, ahí tenemos las ecuaciones en derivadas parciales de primer orden. No, seguramente esto, no sé para qué lo hemos subrayado, pero lo podemos borrar, ¿no? No sé, solamente era para explicar algo. Y así habrá ido, no creo, ¿no? Porque todo este material nos hemos subido a la plataforma, no me acuerdo. Ya, vamos a tener que volver a escribir algunas cositas, ¿no? No, así siempre lo había hecho, ¿no? Para que vaya un poquito más, ¿cómo se dice? Más presentable. 3Z. Ya. Bueno. Ecuaciones en derivadas parciales de primer orden. De primer orden. Ya. No se lo vamos a mantener con subtítulos rojos o con subtítulos negros o rojos, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer un poquito más presentable esto, ¿no? Pero me voy a fijar cómo se envió ese material. Ya, ahí tenemos mayoría 4, ¿no? Tenemos las ecuaciones entre derivadas parciales o en derivadas parciales de primer orden. Ahí está, ¿no? O sea, tenemos la ecuación 1 y 2, ¿no? ¿Cuál es la derivada parcial de mayor orden? Aquí es 1, ¿no? Entonces son de primer orden. Ya. Además, la 1 y la 2 son no homogéneas, ¿no? Nuevamente, la variable dependiente es Z y las variables independientes son X e Y, ¿no? Aquí dice, se denominan lineales para indicar que son de primer grado en, o sea, se refiere a esto, ¿no? O sea, grado, dice. No estamos hablando de orden aquí. Grado, o sea, esto. La potencia es 1, eso no es 1. Se denominan lineales para indicar que son de primer grado en, a eso se refiere, ¿no? Entonces, por eso se denominan lineales, ¿no? Lo vamos a borrar. Puedes hacer. Ya. Entonces, si estuviera elevado alguna de estas al cuadrado, al cubo, no sé, o alguna otra potencia, entonces son de primer orden, pero no son lineales, ¿no? Aquí se tienen que tener en cuenta esto del manejo de la clasificación, podríamos decir, ¿no? Es casi idéntica a la clasificación que se tuvo con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es muy parecida, ¿no? Hay algunas leves diferencias en algunas cuestiones que lo vamos a ver más allá. Ahora, bueno, aquí dice, las ecuaciones entre derivadas parciales de primer orden que no son lineales como, hasta la 3 y la 4. Ahora, si ustedes participan, alguien dirá, ¿por qué no son lineales? Dada la explicación anterior, ¿por qué no son lineales? Yo me pongo en el lugar de ustedes, no son lineales porque aquí, fíjense,
aquí la potencia de estas derivadas parciales es 2, por eso no son lineales. En la 3, pues c elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso no son lineales. Pero sí son de primer orden, ¿no? La 3 es de primer orden. Nuevamente, variable dependiente es z, variables independientes x y y. Entonces, tiene que haber, porque al menos tiene que existir dos variables independientes, ¿no? Para que se pueda escribir una ecuación en derivadas parciales. Dos, como mínimo, ¿no? Ahora, en la 4, ¿por qué no es lineal? Es de primer orden, pero ¿por qué no es lineal? Bueno, rápidamente se observa y es por el logaritmo Logaritmo. natural. Claro, por el logaritmo. Muy bien. Por el logaritmo. Únicamente por eso. No puede estar logaritmo en cualquier base, aquí está en base n, ¿no? Logaritmo natural. No siempre puede ser logaritmo natural, no puede ser en cualquier otra base. Puede ser decimal también. Ya, y además, estas dos, la 3 y la 4, no son, no son homogéneas, ¿no? Porque están igualadas en este caso a 1 y en este otro caso a una función. Nuevamente aquí en la 4 la variable dependiente es z y las variables independientes son x e y. Bueno, no siempre z, podría ser u también, ¿no? Realmente en ecuaciones en derivadas parciales a menudo se utiliza, aparte de la letra z, la letra u como variable dependiente o como la función también. Ya pasamos a la siguiente página. Yo debo investigar para qué se dejó esta página en blanco. Tendría que ser para algo, ¿no? Tal vez alguna cuestión había y yo tenía que completarlo, no sé. No, la memoria a veces es tan frágil y no sé, algo tuvo que haber habido. Ya. Bueno, a continuación, desarrollando con el contenido de la asignatura, tenemos ecuaciones en derivadas parciales lineales de primer orden, ¿no? La ecuación 1, por ejemplo, tiene solución general a esto, ¿no? Phi de z sobre x cubo, y sobre x, cerramos el paréntesis, igual a 0 o su equivalente. Si estas dos variables x, z cubo, lo sacamos fuera del paréntesis, quedaría así. O su equivalente sería z sobre x cubo igual a f de x, f de y sobre x, estoy leyendo mal, es igual a f de y sobre x, ¿no? Donde phi es una función, ¿no? Y f también es otra función. Fíjense, estas son las soluciones. Alguien dirá, medias raras. Así se tiene algunas soluciones para las ecuaciones en derivadas parciales lineales de primer orden, ¿no? Y ahora dice la ecuación 1, vamos a ir atrás. Por eso realmente lo hemos subrayado con rojo, pues. O sea, para decir que esta ecuación, la 1, por ejemplo, esta, ¿no? Realmente por eso lo hemos subrayado con rojo y así se quedó, ¿no? Esa que está resaltada con rojo. Vamos al siguiente. Ahí percibo al siguiente, ya no va a poder borrar. Tener que anterior. Ya no, cuando se pasa de otra página, así no va a tener que borrar en forma manual, sino así va. Esta que la resalté con rojo, la solución teníamos que haber deshecho antes de pasar. Cuando ya se pasa a otra página ya no se puede
o sea, deshacer, quiero decir, ¿no? Y ya, aquí tenemos borrado esto, ¿no? Vamos a hacerlo. 3 zetas, ¿no? Bueno. Ya, entonces, esta ecuación 1, la que hemos indicado, esta sería su solución. Y vamos a aprender, a ver, ¿de dónde sale esto, no? Esta es la solución. La media es rara. Y ahí está. Y aquí es igual f de y sobre x. Aquí es igual a phi. Alguien dirá, no puedes poner igual a 0. ¿Por qué 0? ¿Cuánto valen? ¿Qué valores podemos asignar a estas variables? ¿No? Esas son las soluciones, ¿no?, de esta ecuación. Ya. Entonces, para resolver estas ecuaciones en derivadas parciales lineales de primer orden, vamos a utilizar el sistema de Lagrange, ¿no? Lagrange, Joseph Louis Lagrange, matemático francés de vasta trayectoria. Sí, él es el que ha ideado o dio luces sobre cómo resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Ya, entonces, aquí dice, una ecuación en derivadas parciales lineales de primer orden que contenga una variable z y dos variables x e y es de la forma, bueno, él escribió así, ¿no? P por la derivada parcial de z respecto de x más q por la derivada parcial de z respecto de y igual a r. Ahora vamos a ir a ver dónde está, al anterior. Bueno, esto lo podemos escribir, ¿no? Ya 3z, ya. Ya. Vamos a ver, escribir con azul. Sería, aquí lo vamos a escribir y lo vamos a borrar para explicar. No siempre esta puede ser, yo simplemente estoy tomando como ejemplo, nada más. No siempre esta, puede ser otra. Así está, ¿no? A ver, vamos a lo anterior, ese es, ¿no? Ahí está, ya. Bueno, aquí, bueno, pues aquí está adelante. Pues no interesa, ¿no? X y Y, generalmente se coloca, escribe aquí, ¿no? Aquí no sé por qué lo hemos escrito así. Pero vamos a hacerlo después, ¿no? Generalmente va digo, detrás sería, ¿no?, de la derivada parcial, ¿no? Porque aquí si lo coloco no se entiende, pero generalmente va así, ¿no? Ya. Entonces, el papel de P aquí estará siendo X, el papel de Q estará siendo Y el papel de R sería 3Z, ¿no? Ahí dice donde P, Q, R son funciones de las variables X, Y y Z. Ya. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hizo Lagrange? Ustedes pueden ver. Lagrange, o sea, Joseph Louis, José Luis se llama, ¿no? Joseph Louis Lagrange redujo el problema de hallar la solución general de la ecuación asterisco, no hemos puesto ahí asterisco, o podemos poner números enteros, ¿no?, al de resolver un sistema auxiliar denominado el sistema de Lagrange de ecuaciones diferenciales ordinarias. Fíjense, esto lo transformó
en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Alguien dirá, ¿sistema? ¿Por qué dice sistema? Alguna vez alguien me preguntó. No, a ver, con azul vamos a hacer. Vamos a trazar una línea. No, este material que está con azul, de ahí lo voy a borrar. ¿Ya? ¿No? O sea, después con azul se ve mejor que con negro. Ya. Aquí hay un sistema de cuántas ecuaciones. La primera ecuación, vamos a borrar, ¿no? Sería esta. Sería esta. Derivada de x o diferencial de x, perdón, sobre p, que sería 1. Igual a la derivada o diferencial de y sobre q. Ahí tenemos una ecuación del sistema. La otra ecuación, ¿cuál sería? Podría ser la diferencial de y, o si quieren derivada, sobre q, igual a la diferencial de z sobre r. Esta podría ser la segunda. O podría ser también esta otra. La diferencial de x sobre p igual a la diferencial de z sobre r. Ahí están. Por eso, este es un sistema de 3 ecuaciones. Fíjense. Una ecuación del sistema con el enlace. Es una ecuación del sistema. Esta es la otra ecuación del sistema. Esta es la otra ecuación del sistema. ¿No? Bueno, generalmente sería una de ellas, a veces esta con esta. Bueno, no interesa. Bueno, generalmente esta con esta, casi generalmente es la primera, ¿no? Esta podría ser la segunda también, ¿no? Con esta, la tercera, ¿no? Ya. Entonces, ahí tenemos un sistema de 3 ecuaciones, ¿no? Ya. Y ¿cuáles son las incógnitas? Serían las variables, ¿no? X, y por ende Z. Y Z siempre es función de las variables X e Y. ¿Ya? Más abajito dice, ¿no? Demostrando que phi de U y B es igual a 0, donde phi es una función arbitraria. A ver, aquí hay una cosa que sí molesta, ¿no? Está allá, muy abajo está, vamos a tener que arreglar esto. Dice, demostrando que phi de U y B es igual a 0 y phi es una función arbitraria. ¿Qué es la solución general de la ecuación asterisco? ¿No? Con tal que U, fíjense, U ha de depender de las variables X y Z, y a eso le llamo con A. A es una constante. Así, esta es la teoría tal cual en ese entonces Lagrange propuso para resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Y B, que es igual a B de X y Z, lo llamó B, ¿no? Así y A y B son constantes, ¿no? Es la solución general de la ecuación asterisco con tal que U, que es igual a esto, y B, que es igual a esto, sean dos soluciones independientes de esta ecuación doble asterisco, ¿no? Ya. Ya. A ver, hay algo más aquí. Vamos al siguiente. Aquí dice, A y B son constantes arbitrarias, y al menos dice, una de U o B debe contener a la variable Z. O sea, necesariamente tiene que estar cualquiera, ya sea U o B, contener a la variable Z. Si no contiene, está mal, ¿no? Ya.
Vale, esto lo vamos a bajar esta paleta un poco más abajo. Ya. Lo voy a borrar todo esto, todo lo que está aquí resuelto lo voy a borrar. Aquí hemos puesto otro ejemplo, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Vamos a borrar esto. Para volver a ser. Si no, no tiene sentido. Así que más lo podemos borrar para escribir un poquito mejor. Ya. Bueno, aquí vamos a ya el primer ejemplo. Aquí. A ver. Ya. No sé si ustedes se fijan, inclusive el color rojo, fíjense, esto sí escrito, un poco se deteriora, ¿no? Con el tiempo, fíjense. Estoy viendo mal, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? En la intensidad del color. Será por el tiempo que pasa, no sé. Parecería que los colores van deteriorándose, no sé. En el rojo, ¿no? El negro es negro nomás. Ya. Bueno. Ahí está, ¿no? Tenemos una ecuación en derivadas parciales, dice allá la solución general de. Ya es derivada parcial de z respecto de x más la derivada parcial de z respecto de y igual a z. Ya, yo lo voy a escribir un poquito, vamos a tener que borrar esto, escribir un poco mejor. A ver, podemos escribir con azul si quieren, no con negro. Ya. Entonces, ya, 2 raíz de quebrado. Ya. Entonces, escribimos. Derivada parcial de z respecto de x más la derivada parcial de y, perdón, de z, de z respecto de y igual a z. Ya, es una ecuación en derivadas parciales, es de primer orden, además es lineal y es no homogénea. Variable dependiente z, variables independientes x e y. Ya, entonces escribimos el sistema auxiliar, ¿no? El que propuso Lagrange. Vamos a escribir. ¿Cuánto? Ay, perdón. Uno. Muy unidos, ¿no? 2, 3. Ya, escribimos.
diferencial de X sobre 1, ¿no? No hay nada. Igual a diferencial de Y, coeficiente funcional es 1 también. Igual a diferencial de Z sobre Z. Ese sería el sistema auxiliar de Lagrange, ¿no? Ahora, la elección puede ser arbitraria, ¿no? Ustedes pueden elegir, no sé, a ver, podemos elegir esto con esto, o podría ser esto con esto, no sé. No, eso ya depende de 1. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. Se elige, vamos a colocar el texto. Ya, vamos a hacer una elección. Bueno, la que está ya con las flechas, ¿no? Ya está elegido. Ya, entonces trabajamos, ¿no? Aquí hacemos la primera elección. Ahí, perdón, está con rojo. Cambiar negro. Ya, 1, 2. Ya, a ver. Ya, entonces hacemos la elección, jóvenes. Esto no es difícil. Entonces, elegimos esto. Ay, ¿qué está haciendo? Diferencial de X sobre 1 igual a diferencial de Y sobre 1. Bueno, colocamos una recta e integramos directamente, ¿no? Y ya no se coloca el signo de la integral, no se supone que hay que integrar esto, ¿no? Ya, entonces, si integramos, ¿qué obtenemos? A ver, vamos a... Nadie coloca, pero igual yo voy a colocar, pero vamos a deshacerlo. O sea, integramos esto. Sí, se integra, ¿no? Nos vamos a deshacer. X igual a Y. Ya. Entonces ponemos aquí, integrando vamos a poner, porque esto está muy bien. Lo que su compañero está bien. Entonces aquí vamos a colocar. Entonces, integrando resulta. Ya, ahí vamos a poner. Vuelvo a repetir, jóvenes, ni bien se concluye el capítulo o días antes lo vamos a configurar, lo vamos a arreglar y lo vamos a convertir en archivo PDF porque tiene esta opción y vamos a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Sale bien, o sea. Ya, entonces, como su compañero ya anticipó, esto es lo que resulta, ¿no? Vamos a poner con negro, ¿no? Ya, entonces resulta, si integramos X, ahí, perdón,
A ver. X es igual a Y. Más una constante. Yo creo que lo había llamado C sub 0, C sub 1 le pondré. Listo. Ahora, nuevamente, escribimos, se elige nuevamente, hacemos la otra elección. Con la elección es arbitraria, ¿no? Ustedes pueden elegir. Ahí solamente a veces para mí se presenta alguna dificultad al corregir, ¿no? Porque uno puede empezar con esta elección, ¿no? O sea, la diferencial de y sobre 1 con esto puede ser para él, o esto con el otro, no sé. Ahí a veces yo debo estar ahí un poquito. Pero generalmente esta es la elección, ¿no? Ya. Nuevamente hacemos dos raíces de quebrado. Y ya. Entonces, la elección diferencial de X sobre 1 igual a diferencial de Z sobre Z. Ya, hacemos una rayita de quebrado. Este ejemplo va a ser con todos los detalles habidos por haber y después ya al siguiente ya directamente, ¿no? Aquí vamos a colocar integrando resulta. Ya. Entonces, integramos. ¿Dónde está? A ver. Ahí está. Ya, si integramos sería x aquí va a ser igual. Al logaritmo natural de Z. Al logaritmo natural de Z. Muy bien. X va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de Z, ¿no? Podría ser negativo esto, porque no sabemos cuánto vale Z, ¿no? Ya. Más, esto puede ser, esto podría ser, supongamos, C sub 1, y a esto lo vamos a llamar, lo vamos a borrar, C sub 0, que sea, a ver. Sí. No interesa, puede ser 1 y 2, no interesa. Ya. Ya. Ahora, ya tenemos todo. Ahora escribir. No, aquí tenemos alguna transformación todavía debemos hacer. Éxito. Estoy adelantando. Aquí lo vamos a. Aquí lo vamos a hacer un arreglo. O sea, para continuar, vamos a ir al anterior. Para tratar. O sea, esto, ¿no? Esto de la teoría donde dice, a ver, esto, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser? U, B, cualquier de los dos puede ser, es igual a 0, si es una función arbitraria, con tal que U va a ser igual a U de X y es Z, va a ser, uno de ellos va a ser A, y el otro va a ser B igual a B de X y Z va a ser B, sean dos soluciones independientes, ¿no? Eso, y además, estito más.
Aquí A y B son constantes arbitrarias y al menos una de U y B debe contener a Z. ¿Cuál contiene a Z? Esto, ¿no? Sí, ya. Entonces, estamos haciendo esa partecita. Este es lo último, ¿no? Ya. Entonces, aquí, bueno, no sé si su compañero algo dijo. X menos Y. A ver. Aquí tenemos X menos Y. Ahí nomás estoy trabajando, ¿no? X menos Y es igual a C sub 0. Y esto para nosotros podría ser A. No me gusta lo que escribo igual. Sí, bien escrito igual. A ver si uno agarra bien este lápiz táctil. Este no es lápiz óptico o lápiz óptico. Es igual a C sub 0. Y esto para nosotros va a ser igual a... no, ya. Aquí... ya no importa. Aquí también podemos hacer alguna transformación. Y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, aquí X menos logaritmo del valor absoluto de Z va a ser igual a C sub 1. Y esto para nosotros podría ser B. Listo. Ahora, esto puede ser U y esto puede ser B de vaca, ¿no? O sea, B chica. Ya, entonces, y escribimos la solución general. Aquí escribimos, por tanto, la solución general es 2 puntos. Y escribimos la solución, es todo, ¿no? Es nomás eso. Y ya. Ya. Fide a ver, más o menos escrito, ¿no? A ver. Aquí lo vamos a escribir un poquito mejor. Fide. No es conjunto vacío, no se le está fide. Ya. Fide y escribimos aquí. ¿Cuál es A? X menos Y es A. Coma. No es punto y coma. Y X menos logaritmo del valor absoluto de Z de Z. Si damos paréntesis, eso es igual a 0. Entonces, lo vamos a borrar. Esto podría ser para nosotros U y esto para nosotros podría ser B. Y aquí dice, ¿no? Y al menos una de U o B debe contener Z. ¿Y cuál contiene a Z? B. ¿No? Ahora, si hubiera elegido, esto lo hubiera hecho como, perdón, diferencial de X sobre 1 igual a diferencial de Z sobre Z, lo hubiera llamado 1, hubiera sido también lo mismo, ¿no? Sí, eso hubiera sido 1, eso hubiera sido A y el otro hubiera sido B. Es indiferente eso, ¿no? Por eso a veces cuando los estudiantes solo uno revisa, yo debo ver cuál es la elección a esto, porque no siempre es, no te dicen que este es una especie de modelo, no, nada. No dice la gran cuál podría ser
qué elección hacer, ¿no? ¿Cuál podría ser A? ¿Cuál podría ser B? ¿O cuál de ellos podría ser más allá, U o B? B dentil B o B chica, ¿no? Ya. Y ahí termina esto, ¿no? Lo vamos a resaltar con rojo. Resaltar con rojo. Eso nomás es el sistema auxiliar de Lagrange. Va a haber todavía un par de ejemplos, parece que hay un poco más. Vuelvo a repetir este material, ni bien concluimos el capítulo que no está todavía próximo, les vamos a enviar y de aquí, de esto y algo más, van a salir las 2 primeras preguntas para la prueba virtual 1. Eso no es eso, o sea, no hay mucho de esto. Es un método interesante, ¿no? Hay algunas complicaciones, hay un poco más allá, vamos a ver. ¿Ves? Aquí ya de otra manera hemos escrito, no sé si es para esto. Veía de otra manera ya se escrito, fíjense. Ya no lo voy a borrar, sí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo anterior. Aquí pudiéramos hacer una otra elección y obtener esto, no sé dónde está. Y obtener esto que está aquí. No hay algo que se parece, fíjense, vamos a hacer lo anterior. Aquí hay algo, fíjense, x menos y. Aquí después creo que se ha trabajado con esto, ¿no? O sea, sí, En vez de diferencial de X, diferencial de Y. exacto. So, Claro, y con ese trabajo, eso, ya hizo esa elección. Fíjense. Ya aquí yo le cambié la elección, ¿no? Vale también, ¿ves? Ahí está la dificultad, ¿no? Para revisar. El estudiante puede hacer la elección que guste, ¿no? Pero sí o sí debe contener ya sea U o B, o A y B, a la variable dependiente Z, ¿no? Y ya, ¿está bien? Ya, lo voy a dejar esto, vamos a hacer como una especie de alternativa, ¿no? Fíjense, entonces así seríamos escrito. Una cosita falta aquí, ¿no? Sí, lo anterior. Donde vamos a poner phi es una función arbitraria, siempre hay que colocar eso, ¿no? Donde ya, entonces vamos a completar el título, ¿no? ¿Dónde está? Donde phi es una función arbitraria, ¿no? Ahí no está con rojo, con negro. Cambia. Donde phi es una función arbitraria. Donde phi, ¿cómo debía haber aquí? No parece. No, así no, 5. Donde phi. A ver, no me gusta mucho esto. Donde phi. Donde phi. Una función arbitraria. Listo. Así. Ya. Bueno, aquí ya un poquito ya se eleva el nivel de complejidad, ¿no? Dice hallar la solución general para esta ecuación en derivadas parciales, ¿no? Ya, la voy a volver a reescribir y me parece que el tiempo se está consumiendo también. Ya, lo vamos a volver a reescribir esto.
Si no, no tiene sentido ya estar explicando lo que ya está resuelto, ¿no? Ya. Dice, ejemplo 2, hallar la solución general para, dice, ¿no? Ya, entonces, aquí hacemos 2 raíces de quebrado, ¿no? 1, el otro debe ser por ahí. Ya. Escribimos esto y ahí vamos a quedar. Ahora la elección podemos mantener la misma, seguramente con la finalidad de hallar ese resultado. Esto es ejercicio propuesto, ¿no? Y entonces aquí venía x cuadrado por la derivada parcial de z respecto de x más, ni el más puede escribir aquí, Y cuadrado. más, Y cuadrado. sí, gracias, más Y cuadrado. por la Derivada derivada de parcial de z. z, derivada parcial de z respecto de y igual a z cuadrado. Ya, bueno, prácticamente necesitamos unos 5 o 6 minutos, un poquito más, y ya, bueno, casi ya se cumple el tiempo, más después tengo otra clase, y ya, jóvenes, aquí quedaremos a ver si ustedes lo resuelven, eso nomás es, ¿no? A ver, me voy a fijar si es que hay algún ejemplo más, solamente. Lo hay, a ver. A ver, aquí hay 8. Y aquí hay 4, no sé, más hay. Sí, inclusive podemos, a ver, vamos a ir al anterior. Ver de dónde sale esto, ¿no? Esto. Tenemos que resolver entonces esta ecuación 1, ¿no? Sí, pues. Ya, hay como, va a haber estamos haciendo el segundo, va a haber unos 3 más y ahí se acabó. Y de esta parte va a salir una pregunta. Sí, una o 2. No, una nomás. Y del siguiente material saldrá la segunda, la tercera, y cuando ya se tenga reunido el material, eso más o menos va a ser hasta el capítulo 2, creo, y se va a dar la primera prueba virtual, ¿no? Yo pienso que va a ser esto la primera quincena de agosto, antes del 15 de agosto, yo pienso que va a ser mucho antes. Sí. Ya, bueno, hasta aquí he llegado, jóvenes. Esta mañana disculparán por ese percance de no poder haber ubicado este material y siempre, ¿no? Con anticipación había que haber ubicado. No, anoche yo dije, está ahí, ¿no? Y evidentemente estaba, ¿no? Y no he podido encontrar esta mañana. Ya. Bueno, la participación de los estudiantes, eso se está grabando, eso ya está registrado en el Zoom. Ahí está a qué hora ingresaron. La cosa es ingresar, ¿no? Y ustedes pueden. Sabemos que hay el cansancio visual, etcétera. Como ayer me encontré con algún estudiante y él me comentaba, ¿no? Cuánto tiempo puede él así resistir o aguantar en estas clases virtuales. Puede ser 1 hora y un poquito más. Después ya ves la vista, me afecta. Dice, no, hay el cansancio visual. ¿Se entiende esto, no? Ya. Bueno, nos veremos en la siguiente clase, jóvenes. Yo este fin de semana voy a trabajar con el práctico 1. Sí, a ver, un poquito lo voy a actualizar. Tal vez hay algo nuevo en el material que yo aún todavía tengo, ¿no? Ya. Bueno, buenos días, jóvenes.
Nos veremos en la siguiente clase. Gracias por haber participado. Salió el sol, pero igual, de todas maneras, cuídense, jóvenes. Es importante la salud de cada uno de ustedes. Bueno, buenos días, jóvenes. bien. Hasta pronto. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta